Bien, una vez que hemos completado el objetivo general, pasamos al objetivo específico. Siempre utilizando o siguiendo los pasos que ya habíamos hecho referencia en las diapositivas. Es decir, completando primero el indicador, su medio de verificación, seguimos por los demás indicadores siempre y su medio de verificación, siempre hacia abajo. Para el caso del objetivo específico, igualmente identificamos cuáles son las variables sobre las cuales se está planteando este objetivo. En este caso estamos hablando de nivel de aprendizaje de los niños y niñas. Esta sería la variable principal y por lo tanto los indicadores deberían buscar medir estos niveles de aprendizaje. De acuerdo al Ministerio de Educación, al margen de que los aprendizajes van por diferentes materias, el Ministerio de Educación señala dos áreas sumamente importantes sobre las cuales los niños manejan sus niveles de aprendizaje. Es decir, el Ministerio de Educación utiliza estas dos variables para poder medir los niveles de aprendizaje. En ese sentido, nosotros, al observar que existe una variable aquí de niveles de aprendizaje, inmediatamente hacemos una revisión bibliográfica, revisamos estadísticas. Si estamos hablando, por ejemplo, de aprendizaje, indudablemente mi referente va a ser el Ministerio de Educación. Pero si hablar aquí de otros términos, como por ejemplo desnutrición crónica, mi referente debería ser el Ministerio de Salud y saber cómo mide la desnutrición. Entonces tendría que buscar e indagar indicadores que estén asociados al tema de la desnutrición y seleccionar los que más me convienen para medir este objetivo. Entonces, como se dan cuenta, siempre recurrimos a la información bibliográfica porque eso nos permite ser más exactos. Si ya conocemos los indicadores, si ya tenemos conocimientos, los planteamos. Pero si no manejamos muy bien el tema, es mejor hacer una revisión bibliográfica para poder plantear exactamente una medición para esta variable. Como ven aquí, el indicador, todos los indicadores, cuando nosotros construimos indicadores, todos deben de tener siempre tres elementos: la calidad, la cantidad y el tiempo. En este caso vemos a diciembre del 2012 es el tiempo. La calidad está asociada a la variable. En este caso estamos hablando de desempeño de nivel suficiente en comunicación integral. Y la cantidad por el valor de cambio o el factor de cambio, que es el 50% de los niños y niñas alcanzan ese nivel. Entonces ya tenemos los tres elementos. Este sí es un indicador y estamos utilizándolo bien porque estamos hablando en principio de medir niveles en comunicación integral. Es decir, aquí busca dos aspectos, que es la comprensión de lectura y la producción de textos. Y a nivel de ciencias está el lógico-matemática para ver sus niveles de aprendizaje en estas materias. Entonces, el cálculo de estos indicadores se hace en función a la aplicación de pruebas de aprendizaje. Como ven aquí en los medios de verificación, siempre colocamos para empezar línea de base y evaluación final, porque son dos documentos que nos van a reportar a este nivel, que estamos hablando de objetivo específico, dos documentos que van a reportar información para estos indicadores. Las pruebas de aprendizaje, ¿no?, que es un documento que nos va a permitir saber en qué nivel se encuentran estos niños. Paralelo a ello, encuestas a padres de familia, entrevistas a docentes y observación de clases, ¿no? Esto con la finalidad de poder tener variables explicativas, es decir, tener información que nos pueda explicar cómo se comportan los datos que vamos a obtener con la prueba de aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, una idea en la última
línea de base que hicimos hace un par de años atrás con UNICEF, encontramos que en una zona rural de Cusco aproximadamente estaba en un 10% de comprensión de lectura. Solo el 10% de los niños comprendían lo que leen y el 90% no. Es por eso que aquí nosotros planteamos un 50% que es factible dependiendo de las estrategias del proyecto. No ponemos más porque sería muy arriesgado para el proyecto, es decir, llegar al 100%. Eso es prácticamente imposible. Tendría que pasar muchos años para lograr eso. Entonces, la idea de la construcción de un indicador es, en principio, que siempre tenemos que hacer referencia a una base bibliográfica, tener que este indicador tiene que estar sustentado, tiene que estar avalado o acreditado por una institución, es decir, que no estemos aquí planteándonos cosas que no corresponden o que puedo crear acá un nuevo indicador. Pero el problema de crear un nuevo indicador diferente a estos que ya existen, que están siendo medidos por el Ministerio de Educación y por otras organizaciones, es que si yo construyo un indicador diferente a mi modo, defino lo que yo quiero aquí medir exactamente, pero a mi modo, el problema de eso es que ese indicador indudablemente va a poder ser medido, porque voy a recogerlo en la línea base y en la evaluación final, pero ese valor que voy a obtener será comparable en sí mismo, es decir, compararlo solamente en el ámbito del proyecto con esos niños. Pero si yo quisiera hacer una comparación con otros lugares, o otros ámbitos, otros espacios, no lo podría hacer, porque tanto el Ministerio de Educación como otras organizaciones utilizan estos indicadores para poder ser comparados entre otros ámbitos. Entonces, si yo no coloco los mismos indicadores, estaría también cometiendo un error. O sea, puedo medirlo, puedo saber cuánto he avanzado, pero no voy a saber qué tan bien está este grupo respecto a otras regiones o de repente en su misma región en otros ámbitos. O si hablamos de repente de un promedio regional, igualmente no voy a poder compararlo. Por eso es importante siempre recoger indicadores que están siendo utilizados por fuentes oficiales, de tal manera que podamos utilizar la misma metodología y no perdamos ese grado de comparabilidad que pueda tener un indicador. Asimismo, es importante que se defina exactamente el valor. Esto ya va a depender, estos valores va a depender de las estrategias que utilice el proyecto y no debe ser colocado aleatoriamente con metodología OBC, es decir, ojo de buen cubero. No, ese tipo de metodología no podemos permitir. Tenemos que calcular, estimar cómo podemos llegar, y esto va a estar en función de qué estrategias estamos utilizando y si es que eso es posible para alcanzar, por ejemplo, en este caso, el 50% de desempeño de nivel suficiente, tanto en comunicación integral como en lógico matemático. Como ya les decía, promedio en zona rural, el nivel de aprendizaje es aproximadamente 10%, por lo tanto, aquí se ha colocado como proyecto se va a incrementar a 50%.